Bien, buenas noches mis hermanos. ¿Cómo se sienten? La verdad que la presencia del Señor fue hermosa. No creo que no haya alguien que no la haya sentido, ¿no? Y bueno, la gloria es para el Señor. Vamos a tomar asientos, mis hermanos. Bueno, hoy yo quiero hablarle sobre el tema deslumbrando frente al mal, deslumbrando frente a la maldad, deslumbrando frente a la presión, frente a la impiedad, deslumbrando donde hay gente impía, donde hay gente que no tiene temor de Dios. Y quiero empezar diciéndoles que hay un principio bíblico que es demasiado importante y es vital para cada uno de nosotros. Y ese principio bíblico se encuentra en 2 de Timoteo 2:22. Cuando Pablo le habla a uno de sus discípulos, llamado Timoteo, y le aconseja diciéndole: Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Y Pablo le dice a Timoteo que huye de todo lo que quiera destruirte. Huye de la tentación. No te acerques a cosas que tienen la intención de devorarte y de devorar lo que Dios tiene contigo. Y entonces Pablo le dice que huya de la tentación. Pero yo quiero aclararles algo. A todos ustedes, ¿no? Es cierto que hay cosas de las que vamos a huir y a las que debemos huir y de las que la Biblia nos manda a huir, pero también hay otras cosas de las que no vamos a poder huir y de las que vamos a tener que aprender que en vez de huir vamos a aprender a resistir. Amén. Porque no importa si vos salís huyendo, eso va a ir detrás de vos a tu encuentro. Y la manera de enfrentar esas cosas lo dice Santiago cuando habla diciendo: resistid al diablo y de vosotros huirá. Y aclaro eso, tenemos que huir de las personas también. Porque hay gente con la que nosotros tenemos contacto y es la que el Señor te dice que la corté, porque si no esa gente te va a destruir. Y ahí es donde tenemos que huir, como dice la palabra. No vayamos a lugares donde el diablo nos acostumbró a ir para robarnos esa esencia que tenemos. Porque hay que cerrarle las puertas al enemigo, porque él va a estar ahí para buscar cómo destruirnos. Hay que estar alerta. Hay cosas de las que el Señor va a mover y hay otras que no. Y en las que Él te va a mover es para que vos sepas vencer o luchar contra eso, para formarte. Y me explico con esto. Cuando usted dice, yo crecí, pero usted dice, yo crecí, y usted supuestamente dice que creció, ¿no? Pero lo que certifica que usted creció no es lo que usted dice, sino el modo en que usted se maneja frente a las cosas con las que se manejó antes, en el pasado. ¿Se entiende esto? Y ahora, si vos te pones enfrente de eso, a lo que te enfrentaste antes, y tenés otra actitud diferente, y decís, y ahí tenés otra actitud, ahí se sabe si de verdad vos creciste. Amén. Y yo quiero que le pregunte al hermano que tiene al lado: ¿tú creciste? Dígale: si te evaluamos, ¿tú has crecido? ¿O ustedes siguen llorando por lo mismo? ¿O siguen cayendo en lo mismo? ¿O se siguen ensuciando con lo mismo? ¿Hay alguien aquí que diga: yo crecí por el nombre de Jesús? Amén. Y la verdad es que
hermano, la razón por la que el Señor nos dice que huyamos de algunas cosas preparadas por el mal para avergonzarnos es porque Él dice que Satanás no tiene que hacer con vos. Él no tiene autoridad sobre tu vida. Yo soy el que la tengo. No tienes que obedecerlo a Él, porque Él no es dueño de nuestra vida. ¿O quién tiene a Satanás como dueño de su vida? Entonces, ¿por qué? Porque somos hijos de Dios. Y porque ya no soy esclavo de la lujuria, ya no soy esclavo de la falta de perdón, de los vicios. Y bueno, hermanos, también quiero que escuchen esto, y que a mí me llenó mucho. Que tenemos a Pablo como que aconseja a Timoteo de que huya de las tentaciones, pero también tenemos varios ejemplos. Y Timoteo dice que se cree que fue uno de los mejores pastores que tuvo Israel. Y también se cree que tuvo un crecimiento espiritual tan alto como ninguno en el Nuevo Testamento. ¿Y ustedes por qué creen que él terminó así, siendo uno de los mejores pastores? ¿Por qué creen? ¿Saben por qué? Porque él se dejó guiar por alguien. Porque el que llega lejos es porque tiene una guía, porque tiene guía por alguien. Y es por eso que el enemigo quiere que a vos nadie te guíe. El enemigo quiere que vos estés como un huérfano, sin amparo, sin cobertura. Porque es por eso incluso que el enemigo te dice a veces, estando ya aquí, ay, que tanto te quieren controlar, que tanto se quieren meter con vos. ¿Sí o no? Y es porque el enemigo quiere verte solo. Porque sabe que tú solo no vas a poder lograr o desarrollar lo que el Señor quiere para tu vida. Amén. Pero le peló, yo creo, ¿no? Aquí. ¿Por qué? Porque a cada uno de ustedes el Señor lo conecta a guía, que ellos los van a ayudar a desarrollar eso y a guiarlos por donde el Señor quiere que ustedes vayan. Amén. Y Pablo no ha sido el único consejero. Pablo estaba muy pendiente de Timoteo. En una ocasión dice que le dijo: Timoteo, te veo medio raro. Te veo medio raro y te aconsejo que avives el fuego de Dios que está en ti a través de la imposición de mis manos. Y le decía: sacúdete, Timoteo. Y bueno, es como así, a veces tiene un hermano que le dice: oye, te veo cargado. O oye, te veo medio frío. O como decimos, como se dice aquí en la casita, te veo medio chiriguaneado, ¿no? Y yo quiero que usted le diga a su hermano de al lado: sacúdete, actívate, levántate. Y yo sé que a pocos les gusta la dirección, a pocos les gusta que lo corrijan, ¿sí o no? A muy pocos. Pero también no es cualquiera el que te puede corregir, sino una autoridad en la que alguien que está asignado para vos como una autoridad, o sea, nuestros líderes. Porque una cosa es que yo te quiera aconsejar para hacerte crecer, y otra cosa es que yo quiera señalarte lo malo para destruirte. ¿Se entiende? Entonces, a usted le conviene más que lo halaguen, como digo, perdón, que lo corrijan en vez de que lo halaguen. ¿Por qué? ¿Se ha preguntado por qué? Porque los halagos significan de que vos estás haciendo las cosas bien, ¿no? O sea, significa que estás yendo a lo que Dios te pide, estás haciendo lo correcto y está muy bien. Y dice en Santiago 1:17: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y si hay algo bueno en nosotros,
entonces no nos corresponde a nosotros la gloria, ¿no? No a nosotros, tenemos que decir, no a nosotros, Señor, sino a tu nombre sea la gloria. Amén. Ahora, las correcciones te ayudan a convertirte en el diseño que Dios espera que tú seas. Y las correcciones te ayudan a entender dónde cometiste el error. Las correcciones te ayudan a tener esa referencia acerca de cómo hacerlo mejor la próxima vez. ¿No es cierto? ¿Y habrá alguien aquí que ame las correcciones? ¿Quién ama las correcciones aquí? Muy pocos, ¿no? Y no hay que enojarse cuando lo corrigen, porque lo primero que hacemos muchas veces es enojarnos, ¿no? Y hay algo más que voy a decir con respeto a todos ustedes, ¿ya? A veces Dios, para probar lo que hay en vos, te va a permitir que las correcciones no necesariamente vengan de una boca sabia, ni de una boca prudente. A veces vos como sabio, porque el sabio tenés que ser vos, vas a tener que elegir y sacar lo precioso de lo vil. ¿Y qué significa sacar lo precioso de lo vil? Que si alguien te critica y está tratando de apuñalarte, ¿ya? Vos vas a tener que parar y vas a tener que decir, si te dicen, ay, esa polera que te queda media rara, ¿no? O ay, eso te queda medio raro. Entonces ahí es cuando el Señor quiere que usted aprenda a decir, mirarse y decir, sí, es verdad, esta polera me queda media rara, pero uno utiliza eso a su favor. ¿Entienden? Entonces es donde utilizo a veces designios del mal para yo crecer y convertirme en lo que Dios quiere que yo sea. Amén. Aprender a tomar lo que te conviene y desechar lo que no te corresponde. ¿Se entiende? Amén. Todos entendieron. Además del consejo que Pablo le dio a Timoteo, tenemos otro ejemplo bíblico en la vida de José. Dice la palabra que José fue vendido a sus hermanos y que llegó como esclavo a la casa de un hombre llamado Potifar, y que la esposa de Potifar se insinúa a José. Y una de las cosas que pasa, dice la palabra, es que José huye. José huye de la tentación. Este es un ejemplo claro de que efectivamente hay cosas de las que tenemos que huir. Amén. Otro ejemplo en nosotros. Usted sabe que hay un hombre enamorado de usted y que es casado, pero lo está invitando a cenar y usted dice, no, es que tengo que ir a deslumbrarlo. No es así. ¿Se entiende? No tenés que ir a deslumbrar donde sabes también que el enemigo va a estar ahí para atacarte. Hay momentos donde debemos huir y hay momentos donde no debemos huir. ¿Se entiende? Y también pasa en los varones que hay una joven que se sabe que no tiene buenas intenciones con vos, pero vos decís, no, es que no es casada, que se ve bien, pero no, eso no significa que esté bien, ¿no? Porque dice el Señor que las cosas de Él tienen un orden. O sea, lo que viene para Dios a tu vida no te va a insinuar a descarrilarte. Amén. Y todo lo de Dios tiene un orden. Y bueno, ahora voy a dar un ejemplo a lo contrario, a lo opuesto, que me gustaría que escuchen bien también. ¿Quieren escucharlo? ¿O se están durmiendo? ¿Seguro? Ya. Primera de Samuel 2, 12, 18. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Dios, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote
mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne que asar, para que el sacerdote no tomara de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quiera, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Yahvé el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Yahvé. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahvé, vestido de un efod de lino. Los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Qué eran ellos? ¿Y quién era Elí? Un sacerdote. Miren lo que pasaba con los hijos de Elí, y escuchen bien. Se habían depravado de tal forma que tenían relaciones sexuales con las mujeres que querían tener dentro del templo. Imagínense, dentro del templo. Y eso ya de por sí es un descarrío, ¿no? Eso ya es una falta de respeto a la presencia de Dios. Y es una manifestación de la impiedad de estos jóvenes. Pero no solo era eso, además habían profanado el sacrificio de Dios. ¿Qué significa? Era de ley que los sacerdotes tuvieran un garfio. No sé si alguien sabe qué es un garfio. Un garfio es como un gancho que tiene, que según en la palabra tenía 3 dientes, o sea, era diferente, tenía 3 dientes. Y ese garfio bíblico era para que cuando los sacerdotes se llevaba carne al templo, los sacerdotes tenían el derecho de que con el garfio tenían que engancharlo, y lo que salga era para ellos. ¿Se entiende? ¿Y qué? Los hijos de Elí dijeron: no, nosotros no queremos el garfio de 3 dientes. Y se mandaron a hacer otro ellos. Y este no era de 3, era de 5. ¿Alguien está entendiendo esa barbaridad? Profanando el templo de Dios, profanando toda la presencia que había ahí. Y en medio de toda esta impiedad, dice la palabra que el Señor le habla a Samuel. Le habla acerca de la condición de los hijos de Elí, y que Elí, en vez y le decía de la posición de Elí, que en vez de reprender lo que estaba mal, era como que no viera nada y no lo corregía. No participaba, él no hacía esas cosas, pero no decía nada. ¿Se entiende esto? Y eso significa, cuando vos te haces como el que no ve nada en algo que sabes que está mal, vos te volvés tan culpable como el que lo practica. Amén. Y cuando haces silencio frente a una actitud de pecado que sabes que es abominable al Señor, vos te volvés tan culpable como el que está dentro de ese pecado. Y por lo menos lo que debemos hacer es escuchar, que se escuche nuestra voz para corregir lo que está mal. Debemos hablar de parte de Dios. ¿Y por qué? ¿Saben por qué? Porque en el mismo momento en el que no apoyás, en el que corregís y en el momento en que señalás lo malo, el Señor te dice: ya cumpliste tu parte. Amén. Y el Señor habla a Samuel y le dice la situación de esta familia, le dice el juicio que ha de venir para los hijos de Elí y Elí. Y algo que llama la atención es que en medio de todo este caos, en el último verso dice: el joven Samuel, mientras los hijos de Elí hicieron un garfio diferente al que el Señor había establecido, mientras los hijos de Elí profanaban el templo, mientras los hijos de Elí sacrificaban ídolos, Samuel en ese mismo lugar, ahí con ellos,
En vez de dejarse presionar por la presión de grupo. ¿Qué significa esto para los que dicen, yo soy así porque en la universidad o en el trabajo o mis amigos no me ayudan? ¿Se entiende esto? Yo les pregunto, ¿usted fue a la universidad, usted fue al trabajo, usted está con sus amigos para que lo ayuden? ¿Está para eso? No. ¿Qué es lo que nosotros, en qué posición debemos estar nosotros? Usted fue a ayudar a que toda esa gente atada sea libre. Amén. Denle un aplauso al Señor porque es hermoso, ¿no? Y en medio de toda esa situación, dice que Samuel no se quejó. ¿Y cómo yo voy a ministrar ahí, Señor? Y el Señor le decía, sí, Samuel, porque ahí es donde quiero que ministre. Y esta gente no va a cambiar antes de que yo empiece a ministrar, porque, Señor, están muy impíos, digamos. ¿Se entiende? El Señor lo mandó, pero el Señor le decía, ¿pero dónde, Samuel, crees que yo te voy a llevar? El Señor le dijo que él tenía que ir donde el diablo creía que tenía el control, porque ahí es donde uno deslumbra frente al mal. Amén. Y el Señor te dice, no te sofoques ni te sientas presionado por la atmósfera que te rodea, porque yo estoy contando con vos para que vos deslumbres. Porque sé que no es fácil, pero tú eres un representante de Él. Amén. Y mientras los hijos de Elí estaban depravados, ¿qué era lo que hacía Samuel? Ministraba en la presencia de Dios. Qué hermoso, ¿no? Y es muy interesante porque estaban los dos en el templo. Samuel, el grupo de los hijos de Elí, y Elí en el templo. Ellos actuaban mal y Samuel ministraba bien. Ellos actuaban de la manera que querían y Samuel ministraba a la manera de Dios. Y esto no solo se aplica en la vida, en el ambiente externo o fuera de la vida cristiana, sino que tenés que sacarte la idea de que todos en la iglesia ministran igual o todos en la iglesia sirven igual. No, porque hay gente en la iglesia que está más impía que cuando estaba afuera. Amén. Pero a veces el diablo te pone a que vos, y esto que voy a decir es un poco duro, pero es verdad. A veces te pone Satanás a mirarlas a esas personas. Pero ¿por qué si está en la iglesia? Pero ¿por qué hace todavía eso, que aquí, que allá, no? Los hijos de Elí en el templo, fornicando. Pero Samuel decía, eso, que ellos hagan lo que quieran. Pero yo lo que voy a hacer es ministrar en la presencia de Dios de la manera correcta, como por la que Él me llamó. Amén. Tiene que dejar de mirar a los lados, dejar de ver quién hace, quién no hace, o quién busca y quién no busca. Yo quiero que le diga al hermano que tiene al lado, no estés mirando a los lados. Hay gente afuera de la iglesia que está descarriada, ¿no? Y que en algún momento se puso a mirar que ese líder lo encontraron violando, o que Facebook, o que una foto, y que aquí, que allá, ¿no? Y es por eso que están así, porque se fijan en eso. Y después también que el Señor nos llamó a su camino. Yo no voy a decir, el Señor me llamó, pero voy a renunciar a su camino y voy a volver al mundo porque un día había un hermano con una botella de vodka. No, eso está en uno. El Señor te llamó. Entonces no importa lo que el diablo te diga, el Señor fue quien te llamó. Y yo quiero que le diga a su hermano, enfócate en el que te llamó. Amén. Los nombres en la antigüedad significaban dos cosas. Una era la esencia de la persona y el destino de esa persona. El nombre Samuel significa escuchado por Dios. Y es hermoso, ¿por qué? Porque el Señor le dice,
ahí hay un grupo que yo no oigo, pero vos desde ese mismo centro de desastre que hay ahí, si vos clamás a mí, yo te voy a escuchar. Amén. Y se escucha hermanos que dicen, ay hermanito, es que usted no sabe que en la casa que yo lucho porque hay peleas, hay vicios que no aguanto, y se quejan, se escucha. Yo digo, que ellos hagan lo que quieran, pero que se oiga tu voz a Dios en el cielo, y que lo contrario que está ahí para atacarte, que no se pueda concentrar porque tu voz lo impide. Amén. Y Samuel no andaba buscando gente para decirle lo que hacían los hijos de Elí. No, él decía, lo mío no es de esta tierra. Lo mío, no tengo nada que hablar con vecinos ni quejarme con Elí, porque yo me conecto con mi Dios y Señor. Y Él desde el cielo me envían fuerza, me envían cobertura, me envían gracia. ¿Quién cree eso? Amén. ¿Y hay alguien que se va a conectar con el Señor? Amén. Samuel es nuestro ejemplo, pero en esa misma línea hay otro ejemplo. ¿Quieren saber? ¿De verdad? Ya. El rey Josías. Dice Segunda de Crónicas 34:3, a los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar a Dios, al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Antes les explico. Había un rey llamado Ezequías. Ezequías había hecho lo recto delante del Señor, pero dice la palabra que él se enfermó y que él buscó al Señor y le dijo, Señor, revisa mi currículum, quiero que te fijes que todo lo he hecho a tu manera, que te he seguido, pero te pido por favor que extiendas mi tiempo de vida en esta tierra. Y él oró para que el Señor le dé más tiempo. Y dice la palabra, cuando Ezequías oró pidiéndole al Señor, el profeta, ni bien salió del patio, se tuvo que volver para decirle, Dios oyó tu clamor y te añade 15 años más. Amén. Y escuchen, en esos 15 años más, este rey tuvo un hijo llamado Manasés. Manasés fue quien lo sustituyó en el reinado. Manasés no se comportó nada igual a su padre Ezequías, porque dice que él hacía lo contrario, comenzó a adorar ídolos. Y no solo él lo adoró, sino que incitó a que el pueblo lo adore. Y en otras palabras, Manasés, el hijo del rey bueno Ezequías, no siguió el ejemplo de su padre. Y hizo desastres en su reinado que incluso se lo cataloga como uno de los peores reyes de todo Israel. Y Manasés tuvo un hijo llamado Amón, que Amón fue peor que Manasés. Y en vez de acordarse de las buenas obras de su abuelo, se depravó mucho más que lo que se depravó su padre. Pero ahora viene lo bueno. De Amón nace Josías. Josías no tenía un ejemplo de familia, ¿no es cierto? Para nada. Pero él pudo haber visto y decir, yo quiero ser como mi papá o quiero ser como mi abuelo. Pero y ahí es por si vos decís que no, yo no tengo un padre que me haya dado ejemplo, o yo quiero ser bueno pero en mi casa nadie es bueno. Dile al que está al lado, Dios te hizo libre. Y ahora usted dígase, soy nueva criatura en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. Y la gente que vive con eso del viejo hombre es a la que el diablo lo saca de la presencia del Señor. ¿Con qué? Con enojo, con deseos de reaccionar y no de responder, porque eso es lo que Satanás quiere, ¿no? Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Josías no tuvo un ejemplo idóneo.
Y voy a decir algo nuevamente con mucha humildad y respeto. Es cierto que lo ideal sería que nosotros tuviéramos un ejemplo de papá y de mamá, ¿no? Que lo ideal que cada uno tenga una familia que cuente con papá y con mamá. Eso es lo ideal, ¿no? Pero hay que entender que lo ideal no es lo real. Y cuando lo ideal no es lo real, no te podés ahogar en tu realidad. Porque la palabra dice, el Señor no nos da carga que no podamos soportar. Es ideal que tengamos un ejemplo de mamá y de papá. Es lo ideal tener un ejemplo de familia. Pero si ese ejemplo no está, se necesita un valiente que marque un antes y un después. Amén. Y diga, yo este espíritu lo voy a echar. Ese fue el mismo espíritu que atacó a mi abuelo con alcoholismo. Ese espíritu que atacó a mi tía con prostitución. Ese mismo espíritu que atacó a mi mamá con endeudamiento. Amén. Y se dice, porque en mí tú no vas a caer, tú vas a caer en el nombre de Jesús. Y eso no va a pasar a mis hijos. Amén. Y qué hermoso, ¿no? Cuando uno rompe eso, ¿no? Porque es algo fuerte. Y otra cosa más que voy a decir que puede sonar también fuerte, es que tarde o temprano vas a tener que enfrentarte con lo mismo que atacó a tus ancestros. Que lo mismo que atacó a tu ancestro te va a venir con lo mismo y va a tratar de intentar con vos. Pero yo le digo, si usted se deja manipular y dice, es que no tengo ejemplo, que si él cayó yo también, entonces le estamos dando permiso a que el demonio nos tome. Amén. Dígale al que está al lado, ármate de pelea. Y las armas de nuestro ejército no son carnales, y todos lo sabemos, ¿no? Sino poderosas en Dios. Porque, ¿para qué? Para la destrucción de legiones. Amén. ¿Quién lo cree? Denle un aplauso al Señor si lo cree. La palabra dice que el diablo, al primer Adán, Satanás, lo tentó con el fruto, ¿no? Como con el fruto del árbol que se sabía que no debían comer, ¿no? Todos saben, ¿no? Y la Biblia en el libro de Mateo y Lucas 4 en ambos, dice que cuando Jesús iba a iniciar su ministerio, dice que fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Y la primera forma de tentación que Satanás utiliza en contra del posterior Adán, que es Jesús, es que, recuerden, tú tienes hambre. ¿Por qué viene a hablarle a Jesús de hambre? Porque él hizo caer al primer Adán con comida. Él dijo, el primer Adán cayó con comida. Y Jesús lo llevaron al desierto para ser tentado por el diablo, y el diablo quería decir, quiero ver que cómo le va si le ofrezco también comida, que porque los Adanes caen con comida. Y lo que no sabía era que Jesús venía decidido para destruirlo, porque quería arrebatarle de la mano todo lo que el primer Adán le entregó. Amén. Y luego de intentar y no poder con comida, le empezó a hablar de otras cosas. Cuando el enemigo no logró hacerte caer y ni con lo que cayó tu familia, va a buscar otra forma, va a aumentar los niveles de ataque. ¿Sí o no? Si vos estás siendo perseguido y atacado por el diablo, es para que caigas en algo. El Señor te dice, pasa esa prueba. Si el diablo quiere avergonzarte, avergonzalo vos. Si el diablo quiere acusarte, acusalo vos. Amén. Dos hermanos que se criaron con un padre alcohólico tomaron dos rutas distintas en la vida. Uno se volvió tan alcohólico
hasta llegar a ser mendigo de la calle. Y el otro fue tan tremendo que decidió ser un empresario, un hombre noble de familia. Y dice, bueno, ambos tenían la misma sangre, el mismo ADN, el mismo apellido, ¿no? Pero le preguntaron al alcohólico, ¿qué te hizo a vos tomar este rumbo de vida? Y él le dijo que mi padre era alcohólico. Como él era así, yo me convertí en esto. Luego van y le preguntan al empresario que ¿qué fue lo que te hizo a vos ser este hombre tan fuerte, tan noble? Y él dice, porque mi padre era alcohólico. Como él era así, yo decidí. ¿Se entiende? Qué hermoso, ¿no? Y el problema no es que te acusen y te digan de dónde vos venís. Lo que vos tenés que hacer es decidir marcar la diferencia. Y decidir al deslumbrar frente al mal. Si cree esto, denle un aplauso al Señor. ¿Nadie se está durmiendo? Amén. Y bueno, hablando de Josías, que vio a su papá levantar altares, que vio a su papá rebelarse contra Dios, que buscó una referencia de su abuelo, pero preguntó qué pasó con ambos. Él se paró y siendo un niño de 8 años, comenzó a buscar a Dios. Para los jóvenes que dicen, yo no voy a buscar a Dios hasta que yo tenga 20 o 30, porque se escucha eso, ¿no? Era un niño que comenzó a los 8 años a seguir a Dios. Y dice que a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén. Imagínense qué puede pasar si los adolescentes de la iglesia comiencen a limpiar sus cuartos, a sacar la maleza, a prender el fuego de Dios en su familia. ¿Alguien entiende esto? ¿Cómo sería si los adolescentes fueran así? Y el Señor te dice, hazlo sin referencia, búscame sin referencia, da ejemplo sin referencia. Que no busquemos un modelo en esta tierra, que miremos al cielo y veamos a Jesús. Amén. Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Yahvé, que hizo los cielos y la tierra. Pablo decía, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Pablo dijo, yo no tengo referencia, pero mi referencia es Cristo. Amén. Y como yo imito a Cristo, yo me convierto en una referencia para otro. Y qué hermoso, ¿no? Aunque vos no tengas una buena referencia, vos te podés convertir en una buena referencia cuando mirás a Jesucristo. Amén. Y bueno, dice que el nombre Josías significa que Yahvé sane. En vez de estar preocupándose por competir o por tener los últimos zapatos de moda, que el Play o que acá y allá, ¿no? Él dijo, yo lo que tengo son 12 años, pero donde yo quiera que vaya, yo voy a tumbar cualquier imagen que no sea de Dios. Cualquier imagen que sea de idolatría, cualquier escultura, porque mi nombre es que Yahvé sane. Amén. ¿Y sabes lo que te dice el Señor ahora? Que por eso te llevé a esa empresa, para que se sanen. Por eso permití que entraran a esa familia, para que se sanen. Y dígale al que está a su lado, eso es para que Dios sane. ¿Quién lo cree? Amén. Un aplauso, hermano. Dice en Daniel 1:8, y Daniel propuso en su corazón. ¿Dónde fue que lo propuso? ¿Ustedes saben por qué hay gente que lo que se propone no lo hace? Porque no se lo proponen de corazón. Se lo proponen de emoción y no de corazón.
Y lo que te propones en el corazón, vos lo haces. Así es, ¿no? Y hay gente que se emociona y dice, sí, voy a dar, voy a ayunar, búsquenme, anótenme en los 4 ministerios, en donde quieran, anótenme. Pero eso que hacen, lo dicen por emoción, no de corazón. Y dice la palabra, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Qué pasaba? Habían sido llevados los hijos de Israel cautivos a Babilonia. Y entre los cautivos elegían a los hombres más robustos y más inteligentes para que formaran el consejo real. Y entre esos estaba Daniel, que era entre esos sabios, ¿no? Y además de 3 jóvenes que se llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos y Daniel eran jóvenes que amaban a Dios, eran íntegros. Y cuando hay alguien íntegro, aunque lo lleven a la misma mesa del rey de Babilonia, el íntegro no se contamina. Amén. Y otra cosa, voy a decirle con todo respeto, cuidado con los negocios que hace. Cuidado con los negocios a los que vos te alías. Tienen que examinar la raíz, porque usted está llamado a andar en integridad. Porque si vos andas en integridad, a vos te van a llegar ofertas de las cosas que vos amás. Te van a llegar ofertas de las cosas que vos querés tener. Pero, ¿qué pasa? Si eso que vos querés no tiene una buena base, no va a ser respaldado por Dios. Amén. No hagan alianza con los reyes de Babilonia. Amén. A ellos deberíamos ir a deslumbrarles en la cara. Deberíamos ir a deslumbrarles y que no nos apaguen la luz que Dios ha puesto en nosotros. Amén. Prefiero ganar menos y andar en integridad. Porque la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Aplausos, hermanos. Y propuso Daniel en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y Josías, siendo pequeño, sin ejemplo ni referencia, fue un ejemplo de rey. Samuel, mientras los hijos de Eli se depravaban, ministraba en la presencia de Dios. ¿Y usted? Si todo el mundo en su trabajo hablan cosas morbosas, predíquele. Si mientras todo el mundo habla de cosas indecorosas, dele su testimonio. Amén. Porque mientras en tu casa no haya temor de Dios, deslumbra frente a esa oscuridad. Amén. Y yo quiero que cierre sus ojos y vamos a hacer una pequeña oración. Señor, ayúdame a poder deslumbrar con esa luz que viene de ti. Y no dejes que esa luz se me apague, porque yo sé que tú me has llamado a ser sal y a ser tu lámpara en medio de la oscuridad. En el nombre de Jesús, amén.